vamos a llegar al final de este encuentro con una presencia muy interesante que es José Alhambra Sazón. Antes de que Cintia lea su currículum, yo se los quiero presentar como este árbol de la leumanía que acabamos de ver, este árbol que crece en la grieta, que crece y se arraiga en una grieta completamente vertical en donde nada pareciera crecer allí. Así ha sido la coordenada de Pepe, ¿no? Ahorita vamos a escuchar como sus credenciales y todo. Hay un trabajo de él que me gustaría compartir con ustedes, que viene en el libro que está en la entrada de Al-Ándalus en México, que ustedes pueden tomar, es gratuito para ustedes. La pandemia, en la edición pasada, la pandemia pues, dejó atrapados discos y libros que nunca salieron de las cajas. Entonces hoy los trajimos para que los tomen y si se acaban, con gusto les damos más. Ahí viene una ponencia que hizo Pepe sobre el famoso, ¿cómo se llama? El portaviandas. Y trae fotos del portaviandas y eso pues como ya lo van a ver ahora, pues va a hablar acerca de su compleja identidad. Vamos a escuchar ahora sus creencias. José Alhambra Sazón es licenciado en Sociología Política por la UAM Iztapalapa, tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de McGill, en Canadá, es doctorante en el programa de Teoría Crítica en 17 Instituto de Estudios Críticos. Su tema de investigación aborda la dimensión simbólica del exilio, donde propone las figuras del exiliante y el espacio exiliar. Autor de Paz, Israel-Palestina, posibilidades contra probabilidades tras la guerra en Gaza, en el conflicto en Gaza e Israel 2008-2009, una visión desde América Latina en 2009, de Aquí hay un portaviandas, una experiencia exiliante en visibilidad e interferencia en las prácticas espaciales, editorial 17, y Brumaria, del 2021, y de Al-Ándalus, indexaciones en el espacio exiliar, en supervivencias e imaginarios, memoria del primer encuentro internacional Al-Ándalus en México 2021. Ha participado como ponente en diversos diplomados, conferencias y mesas redondas sobre temas relacionados al Medio Oriente en distintos foros y universidades. Ha sido invitado como analista independiente en programas de radio y televisión y ha publicado artículos de opinión y análisis en diarios y revistas de circulación nacional. Ha sido co-coordinador de diplomados sobre Medio Oriente en la Universidad Iberoamericana y el Museo Memoria y Tolerancia. Actualmente es coordinador del programa Babélica, Narrativas del Devenir en Tierra Santa, de 17 Instituto de Estudios Críticos. Bienvenido seas, José. No sé si el otro micro está como que se le está acabando la micro, creo que se pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Mila. Y bueno, tengo escrita una ponencia, una presentación que no ahora, más adelante correrá. De Al-Ándalus a Al-Anfuró, una salida sociopolítica para Israel-Palestina. Espero no desentonar con lo que se ha visto esta mañana y se ha vivido, pero creo que hemos sido y venido, o sea, que no te preocupes. Sí, hay resonancias con lo que he escuchado. Bueno, cuando recibí la invitación de Lila para participar de nueva cuenta en el encuentro de Al-Ándalus en México, confieso que aguanté la respiración. En las ocasiones previas había abordado desde la noción de complejidad identitaria que implica el imaginario de Al-Ándalus diferentes aproximaciones de mi experiencia como judío árabe mexicano. Eso que entiendo como la complejidad identitaria de la que me he apropiado resuena con la diversidad de Al-Ándalus que llegó a estas tierras y que sobrevive consciente en nuestros territorios. La mexicanidad se forjó no solo de decenas de pueblos originarios que habitaban esta tierra y los llamados españoles. La llegada desde ese entonces de amazigh, de iberes, moros, musulmanes, persas, judíos, gitanos, enriquecieron nuestra mexicanidad. Los encuentros de Al-Ándalus en México rescatan ese mestizaje y su potencia. Con la renovada invitación dada en mi
experiencia como analista de Israel-Palestina, aprovecho este espacio para dar cuenta de una salida sociopolítica ante la atroz coyuntura. Dar cuenta y dar un paso adelante a pesar de que el polvo del terror y el genocidio tardará en asentarse. El acuerdo para poner fin a la guerra entre Hamas e Israel, mediado por la administración Trump en días recientes, es apenas un primer paso urgente y necesario, que ofrece un respiro tras la violencia genocida que se desató con el atentado terrorista del 7/10. Mal haríamos en suponer que se logró la paz en Medio Oriente, tal y como lo expresó este lunes el presidente estadounidense en la cumbre de Sharm el-Sheikh. Para alcanzar una paz de fondo en Israel-Palestina, hace falta que se cumplan muchas condiciones. Recordemos que ausencia de guerra no es sinónimo de paz. Pienso que las posibilidades para un acuerdo integral de paz entre israelíes y palestinos siguen siendo bajas. Antes, habría que dar cuenta que Palestina e Israel es apenas uno de los diversos conflictos en Medio Oriente. Además, es necesario atender de fondo el reconocimiento de palestinos y judíos a la autodeterminación nacional, libertad, justicia, igualdad de derechos, ciudadanías plenas y demás, en esa tierra que comparten. Aún estamos lejos de un acuerdo de paz entre Palestina e Israel que sustituya la resolución de conflictos fuera del ámbito de la violencia armada. El acuerdo necesario está lejos de la fantasiosa Pax Mundial. Las probabilidades para un arreglo de fondo son bajas, pero también pienso que un acuerdo de paz, es decir, una salida sociopolítica entre judíos, israelíes y árabes palestinos, es posible. La respuesta hoy en día, y desde hace décadas, reside en el ámbito de lo social, en lo que llamo coexistencia de judíos, cristianos y musulmanes, árabes, palestinos e israelíes. Coexistencia contra el statu quo instaurado tras un siglo de una relación asimétrica. Decenas de ONGs, movimientos, iniciativas israelíes, palestinas y binacionales coexisten mediante proyectos de construcción de paz. Lo hacen día con día, acuerpándose frente a los fascismos que encontramos en ambos lados y que apuestan por el discurso genocida de la destrucción del otro. Dicho lo anterior, la experiencia del mestizaje cultural en el imaginario del andaluz nos ofrece algunas claves para abordar las experiencias de construcción de paz en Israel y Palestina. Parto del concepto de identidades complejas que nos ofrece Amin Maalouf en su ensayo Identidades asesinas. Como identidad compleja se entiende el conjunto de pertenencias múltiples que conforman a cada persona de forma única e irrepetible. Cada individuo posee múltiples pertenencias simultáneas: idioma, religión, género, país, clase social, profesión, orientación política, entre otras tantas. Ninguna de estas, por sí sola, define completamente a una persona. Más bien, su identidad es la combinación única de todas ellas. Me resuena Luca por ahí. La identidad compleja es como una huella dactilar, con la diferencia de que la segunda está dada y para la primera es necesario apropiarse de ella. En esa complejidad encontramos un mestizaje, en su concepción más amplia, que floreció en Al-Ándalus, dando cuenta de una diversidad que aún trasciende. Desde esa perspectiva podemos sostener que en el ideario de Al-Ándalus la interacción entre judíos, cristianos y musulmanes, entre otras tantas identidades étnicas, dio paso a nuevos mestizajes, a nuevas subjetividades, ante el reconocimiento de la autoridad del otro en uno mismo. Es la simple humanidad que se experimenta a través del dolor compartido y la necesidad de coexistir para sobrevivir. No discuto acá si la convivencia entre las tres religiones abrámicas es un mito o no, dado el estatus de dhimis, pueblos del libro, en la que se encontraban cristianos y judíos frente a la ley islámica en Al-Ándalus. Ese debate existe y es necesario continuarlo. Lo que es un hecho es que ese espacio fue el caldo de interacción de esas tres identidades religiosas a lo largo de 7 siglos. Propició además la emergencia de nuevas subjetividades identitarias. De entrada, entre los musulmanes que desembarcaron en el 711 en la península ibérica, encontramos a árabes que provenían desde el Asia Occidental y a Amasillas del norte de África. Con el paso del tiempo surgieron los muladíes, mencionados ya, cristianos locales que se convirtieron al Islam. También los mozárabes, cristianos que adoptaron rasgos culturales árabes. Por ejemplo, la lengua se hizo de palabras del árabe y el alifato árabe, así como se arabizaron arte, arquitectura y artesanías. La danza y la lírica romance alcamiada llegaron a esta tierra con los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo. Entre los judíos, además de los sefardíes de habla ladino, encontramos a los que adoptaron en Al-Ándalus el
el árabe como lengua de su uso cotidiano y de escritura, adaptándolo a su cultura. La Guía de los Perplejos de Maimónides, texto redactado en árabe, se escribió con letras hebreas, es decir, el Aleph Beto. Al final del Andaluz que imaginamos llegó con la dinastía almorávide, que pasó de la ley que imponía tolerancia a la otredad, en el mejor de los casos, al exilio o la conversión obligada. Más tarde, tras la llamada Reconquista, moriscos y marranos fueron expuestos por la lupa inquisitoria. La experiencia de la complejidad identitaria del mestizaje es una constante de la condición humana. Aceptarlo de entrada implicaría descartar los purismos que tienden a polarizar la opinión pública. Al-Andalus es el reconocimiento de la diversidad cultural expresada conscientemente en fiestas populares, música, danza, arquitectura, arte y lenguas. Quisiera suponer que también política. Insisto, este encuentro es reflejo de ello. Al-Andalus, como experiencia identitaria, nos habla de reconocer la diversidad y la complejidad. A la vez nos sirve como punto de partida para pensar el siglo XXI. No basta con la tolerancia, sino que es necesaria la aceptación y reconocimiento de las diferencias, de las complejidades identitarias que se presentan. Así lo marca la ética que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, que hoy está asediada por los fascismos que nunca se fueron. El desfonde civilizatorio que experimentamos se define por la decadencia de los valores democráticos y de los derechos humanos. Reconocer la riqueza cultural de la diversidad, del mestizaje, es un antídoto a las ideologías puras y supremacistas, a los discursos que se asumen desde la superioridad moral y que acaban alineándose a expresiones radicalizadas que desechan la otredad, desembocando en ideologías fascistas. Para nuestro caso, un ejemplo de estas ideologías son enarboladas por Hamas en Palestina y el caenismo, la derecha mesiánica en Israel. Me propongo trasladar la experiencia de los imaginarios de Al-Andalus a las realidades de Israel-Palestina. Mi intención es dar cuenta de una sociedad social y política que, a diferencia de la Pax Trumpiana de las militancias bajo consignas, tiene bases sólidas que necesitan ser puestas en escena y rescatadas. Cito al historiador palestino estadounidense Rashid Khalid: ahora hay dos pueblos en la Palestina histórica. Independientemente de cómo hayan surgido, cito nuevamente: ahora hay dos pueblos en la Palestina histórica, independientemente de cómo hayan surgido. El conflicto entre ellos no puede resolverse mientras cada uno niegue la existencia nacional del otro. Su aceptación mutua solo puede basarse en una igualdad completa de derechos, incluidos los derechos nacionales, a pesar de las diferencias históricas cruciales entre ambos. No hay otra solución posible y sostenible, salvo la impensable idea de la exterminación o exclusión de uno de los pueblos por el otro. Ahora sí, por favor. De Al-Andalus a Land for All, hay mucho más que un juego de palabras que parte de una misma raíz. Al-Land, una tierra, y ese es lo que hay, es el receptáculo, no hay más, para la interacción entre judíos y palestinos. El paso del tiempo nos permite superar la sola tolerancia de las diferencias que se experimentó en Al-Andalus. Hoy son indispensables la aceptación y el reconocimiento de las diversidades para filtrar las inconsistencias de la convivencia imaginaria en la otredad. De esta forma, se puede pasar a una realidad de construcción de paz posible, de la corresistencia contra la falta de reconocimiento de derechos, la ocupación, el terrorismo, el apartheid, la violencia genocida. Corresistencia en Palestina e Israel, que resiste frente a sus propios fascismos para construir una realidad pacífica. Doy cuenta de algunos ejemplos, precisamente partiendo con la iniciativa binacional Land for All, Two States, One Homeland. Una tierra para todos, dos patrias, dos estados, una patria. Fundada en 2012 y actualmente codirigida por Mei Pundak, una ciudadana israelí, judía israelí, y Runa Hardal, que es palestina, ciudadana de Israel, pero que vive en Ramallah por decisión propia. Una tierra para todos, los estados, una patria.
Es una iniciativa política conjunta israelí-palestina, arraigada, adelante por favor, arraigada en la realidad vivida, ya que estoy citando en la página de Alan Forol, en Israel-Palestina. Fue fundada por personas que conocen el conflicto no a través de los titulares, sino desde la experiencia cotidiana. Juntas se han atrevido a imaginar el futuro diferente y elaborar una visión política compartida basada en la dignidad, la igualdad y el sentido de pertenencia para ambos pueblos. Adelante, por favor. Land for All ha reunido activistas, académicos, diplomáticos y líderes de opinión en torno a una verdad simple pero poderosa. Esta tierra es hogar de dos pueblos. Cualquier resolución duradera debe afirmar el mismo derecho de ambas naciones a la autodeterminación, al tiempo que honra sus identidades, historias y necesidades únicas. Adelante, por favor. Una tierra para todos los estados, una patria imagina dos estados democráticos y soberanos, Israel y Palestina, unidos en una confederación con pasos graduales hacia la libertad de movimiento y residencia para todos los israelíes y palestinos a lo largo de esa tierra compartida. El modelo ofrece autodeterminación nacional sin dominación, gobernanza compartida sin borrar identidades y seguridad sin sometimiento. Es un modelo que rechaza la lógica de suma cero en temas complejos como Jerusalén, los asentamientos y los refugiados palestinos. Y en su lugar, promueve soluciones creativas y justas. Pues hay todo un ideario trabajado donde pues, todos los temas que hemos visto que se han puesto sobre la mesa a lo largo de los varios años en Israel-Palestina pues buscan dar una solución a través, primero que nada, del reconocimiento y también de la libertad y la igualdad para todos los habitantes. Estamos hablando de 15 millones, por unos 15 millones de habitantes en Israel-Palestina, más los palestinos que viven en su exilio, y bueno, dando cuenta, pues, desde una perspectiva donde, como mencionaba, hay igualdad nacional derechos plenos para todos, este diario, una Jerusalén abierta, justicia en todo sentido, y eso justicia implica también revisar, por supuesto, el pasado inmediato. Hay una serie de movimientos, como mencionaba, me gustaría ir pasando entonces y pues, platicar un poquito de ellos. Bueno, esto es parte de la gente que trabaja y que activa más bien a Land for All, israelíes y palestinos. Adelante. Entre las actividades, hablando de mujeres, como en el caso de Lubna, están dos movimientos. Uno es Mujeres Activas por la Paz, que es un movimiento de mujeres israelíes, tanto judías como palestinas, ciudadanos todos de Israel, que empezaron a activar hace unos 10 años. Y adelante, pues lo que han buscado junto con otro movimiento que se llama Mujeres del Sol, Women of the Sol, que es un movimiento de mujeres palestinas en Cisjordania. Adelante, por favor. Esto es Mujeres del Sol, mujeres palestinas en Cisjordania. Adelante. Hace unos años, pues crearon un ideal, por la que sigue, que se llama Llamado para las Madres, o Llamado de las Madres. Adelante, por favor. Donde, pues, entre otras cosas, buscan mujeres palestinas e israelíes de todos los ámbitos de la vida, estar unidas en el ser humano de un futuro de paz, libertad, igualdad, derechos, seguridad de nuestros hijos, etc. Hay desde una convivencia, interacción y activación, activa, juntas, entre otras cosas, llevando en su agenda la necesidad de que haya más mujeres participando en las negociaciones de paz. Mucho de lo que vimos de la toxicidad masculina trumpiana a lo largo de esta semana, bueno, nada tiene que ver con lo que se puede hacer. O sea, hay la necesidad de voces, de miradas, como lo que mencionamos previamente con Land for All, Mujeres por la Paz, donde están insistiendo que haya más mujeres participando en negociaciones y que atiendan pues, los problemas de fondo
Adelante, otro de los movimientos es el Foro de Familias por la Paz o Familias en Duelo. Este es un movimiento binacional donde participan tanto israelíes como palestinos, que son, bueno, este es un movimiento que viene desde 1995 y que básicamente pues, lo que han logrado pues, son familias en duelo que han perdido a sus seres queridos por las guerras, por la violencia en Israel y Palestina, y pues decidieron conectar desde el dolor, ¿no? Y humanizar sus relaciones. Cuando mencionaba de las nuevas, bueno, el surgimiento de nuevas subjetividades en Al-Ándalus, también en Israel y Palestina hay nuevas subjetividades surgen nuevas subjetividades a través de estas interacciones entre judíos y palestinos, israelíes, árabes, musulmanes, cristianos, etc. Mencionaba hace un momento, ahí en Israel viven aproximadamente 10 millones de personas, todas ciudadanas. El 20% de esa población son palestinos, ciudadanos de Israel, por ejemplo, ¿no? Hay judíos de origen árabe que están rescatando su arabidad, que durante muchos años fue pues reprimida, ¿no? Porque lo árabe era sinónimo de enemigo, ¿no? Entonces todo eso hay que ir acomodándolo también. Y cuando hay estos contactos, aún a pesar de la violencia y del terrorismo, de la violencia genocida y del terrorismo, esos contactos no dejaron de estar, son los que han mantenido pues cierta cordura en ese espacio que no es mucho más grande que el estado de Tabasco a nivel de extensión, por ejemplo. Adelante. Bueno, son actividades que se hacen para conocer las narrativas de ambos colectivos, el israelí y el palestino. Adelante, por favor. Existe el Combatants for Peace, Combatientes por la Paz. Son ex militantes palestinos y ex soldados israelíes de ambos lados de la línea verde que decidieron hace tiempo renunciar a las armas y a la violencia como una forma para resolver. Y lo que han hecho pues, son actividades de protesta, de corresistencia contra la ocupación. Esto es antes, por supuesto, de 2023. Adelante, por favor. Bueno, pues parte del ideario, no violencia, una sociedad palestina-israelí, el fin de la ocupación, y a lo largo de estos 2 años se ha manifestado también en contra del genocidio en Gaza. Adelante. Parte de los trabajos que hacen, que, insisto, crean nuevas subjetividades, ¿no? Que es finalmente lo que nos permite conectar con Al-Ándalus en esa posibilidad de interacción con ese otro. Adelante, bueno, parte de la gente que participa, seguimos. Bueno, entre estas últimas 2 organizaciones que comenté, las familias en duelo y Combatientes por la Paz, cada año realizan, desde hace 20 años realizan un memorial, un evento de memoria por los caídos por las guerras, por la violencia. Es un evento, bueno, los últimos, desde la pandemia y los últimos 2 por sus situaciones obvias, pues no se ha podido realizar de forma presencial, pero es un día de memoria donde se presentan artistas, se presentan testimonios, sobrevivientes de las guerras, donde pues lo que ponen en juego es la necesidad de recordar y de construir, de recordar y construir hacia adelante una vida de convivencia, insisto, pacífica, no de tolerancia, sino de aceptación, de justicia, igualdad, etc. Seguimos, por favor, son algunas tomas. Mujeres palestinas e israelíes, judías y árabes compartiendo desde el dolor. Adelante. Estas son otras tomas. Y seguimos. Bueno, desde la perspectiva de defensa del medio ambiente, pues también
sabemos que no hay fronteras, y aquí palestinos, israelíes y también jordanos desde hace muchos años también colaboran para dar, bueno, pues ese espacio que comparten israelíes y palestinos, pues cuidar, ¿no? Cuidar ese espacio físico y ambiental. Adelante. Bueno, este es otro movimiento, Standing Together o Juntos de Pie, donde participan aquí sí principalmente ciudadanos israelíes, palestinos y judíos. Es un movimiento que surgió hace unos 10 años y pues entre otras cosas lo que los mueve a iniciar este movimiento es la incapacidad de la política, del ámbito político para resolver los problemas de fondo. Buscan construir desde la perspectiva israelí, pero siempre conectando con Palestina, una sociedad igualitaria, justa, equitativa, donde todos los ciudadanos en Israel cuenten con ciudadanías plenas, y eso también trasladarlo hacia, tarde o temprano, en la medida de lo posible y deseado, hacia Palestina. Podemos correr un poquito, buena parte de la gente que activa ahí, y lo que vemos son manifestaciones del último año contra la guerra, contra el genocidio, parte de lo que sucede en las calles de Israel desde que inició, bueno, casi prácticamente poco después de que inició la respuesta israelí al 7 de octubre, pues han formado parte de esta resistencia, o resistencia como le llamamos, a la violencia, manifestándose por un alto al fuego y el regreso a negociaciones de paz. Han realizado un montón de campañas digitales y públicas para impactar el discurso contra la violencia y la deshumanización, campañas para recaudar ayuda para Gaza y evitar la hambruna, guardias de solidaridad de ayuda humanitaria. Hubo un momento, poco hacia principios de este año, que pasaban desde Jordania pues camiones, trailers con ayuda humanitaria para Gaza, y los colonos de extrema derecha israelí buscaban evitar que eso llegara a Gaza. Grupos como este iban acompañando a estos trailers para evitar que fueran atacados y pudieran llegar a Gaza, por ejemplo. Entonces, aquí estamos cuando hablamos de acuerparse contra, bueno, finalmente lo que hagan no es desmantelar estados, lo que hagan es desmantelar regímenes de apartheid, de opresión, etc. Reconociendo la existencia y los derechos de estos 15 millones de personas. Adelante. Existe una escuela en Israel nada más que se llama Mano en Mano, la verdad es que no recuerdo el nombre en árabe, cómo se pronuncia, pero bueno, son escuelas privadas estas, existen unos 10 planteles, que son binacionales y triculturales. Tienen, vamos, desde kinder hasta prepa, son niños, todos ciudadanos israelíes, judíos y palestinos, que desde que nacen, bueno, desde que entran a la escuela, estudian en árabe y en hebreo. Ahí las maestras son una judía y otra palestina, y celebran tanto las festividades judías como las cristianas como las musulmanas. Entonces crecen en una normalidad que no es la violencia, sino de aceptación del otro, desde el inicio, del reconocimiento del otro en su diversidad, en estas nuevas subjetividades, a final de cuentas, que de una u otra manera pues representan ese andaluz de nuestro imaginario que hemos traído gracias a Lila y todo su equipo. Hay una comunidad que lleva muchos años, alrededor de 70, no lo ilustro, que se llama donde viven judíos y palestinos, muy cerca de Jerusalén, Oahat al-Salam, o Neve Shalom, Oasis de Paz, es la traducción en español, y es una comunidad donde pues viven juntos, juntas, familias
más allá de si son judíos o palestinos. Son seres humanos que saben y pueden vivir y demuestran que hay una vida posible de coexistencia. Adelante. Bueno, eso es parte de Hand in Hand, lo vamos a seguir. En mayo de este año, cerca de 60 organizaciones, en este caso en Israel, muchas de las que ya mencioné, bueno, las que he mencionado aquí participaron como una forma de resistir contra el gobierno israelí, hablando de que es hora de regresar a las negociaciones serias de paz, a la necesidad de reparar, una justicia transicional, de decisiones de la verdad, de reparaciones, por supuesto, con la necesidad urgente de terminar con la violencia en Gaza. Seguimos, bueno, esto es un poco lo que dije, y seguimos. Esto es cada año pues hay noticias, cosechas de olivos en Cisjordania. Parte de los bueno, hay sectores que les llamo fascistas, ahí se me fue el nombre. Porque son Asentamientos, no, bueno, son los habitantes de los asentamientos de ocupación de Israel en Cisjordania. Les digo fascistas porque tienen una ideología fascista, de no reconocimiento, que entre otras cosas lo que llegan a hacer es evitar que los habitantes palestinos puedan cosechar los árboles de olivo, y muchas veces hasta los cortan. Hablamos de decenas en una noche. Y todas las organizaciones, si quieres ir a mi cabeza, que participan, son, algunas ya las mencioné, son organizaciones israelíes